Bendito sea nuestro Señor, amén. Qué bueno es que nos podamos reunir nosotros a compartir la palabra del Señor. Le damos la bienvenida a las personas que nos acompañan por primera vez en esta noche. Y quiero invitarles para que estudiemos la palabra, para que estudiemos la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios revelada a los hombres, inspirada en el Espíritu Santo de Dios. El Señor nos ha dado la Biblia para que nosotros la estudiemos, amén. Así que si usted no trajo su Biblia, no se preocupe, únase al lado de una persona que haya traído su Biblia. Hoy quiero compartir una palabra que está en el libro de Job. Hemos iniciado un estudio del libro de Job y hoy vamos a continuar con ese estudio, amén. Quiero comentarles que hace poco vi una película llamada No se aceptan devoluciones. ¿Quién la vio? ¿Quién vio esa película? No se aceptan devoluciones, ¿cierto? En esa película me llamó la atención que el protagonista narraba al comienzo cómo su padre utilizó unos métodos poco convencionales para ayudarle a vencer los miedos, ¿sí? Entonces el papá utilizó algunas estrategias para ayudarle al protagonista a vencer los temores que son normales en muchos de nosotros, temores que son normales para todos los seres humanos. Entonces yo recuerdo que, por ejemplo, para ayudar a vencer el miedo a la oscuridad, lo encerró durante varias horas en un cuarto oscuro, ¿sí? Para ayudarle a vencer el miedo a los insectos, le puso una tarántula en el pecho. Para vencer el miedo a las alturas y al agua, lo lanzó desde un acantilado. Y entonces había algo muy curioso, y es que él le decía que los miedos, que el miedo eran como lobos. Entonces cada vez que este muchacho sentía temor de algo, veía como lobos, y él le enseñó alguna cosa que era como un mantra. Entonces el muchacho veía un lobo, tenía un temor o algo y empezaba a decir cha, cha, ¿sí? Me llamó la atención la película en la manera en que el papá utilizó para que él pudiera vencer los temores, los miedos, ¿cierto? Muchos de nosotros estamos llenos de temores, mis amados hermanos, llenos de miedos naturales. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad, muchos lo tienen. Hay gente que le tiene pánico a quedarse a oscuras, entonces cada vez que camina por algún lugar tiene que prender la luz, tiene que andar con una linterna, algo debe tener que lo ilumine para que no se sienta a oscuras. Hay un miedo natural, por ejemplo el miedo a las alturas. Cuando uno se sube en un edificio muy alto, uno como que siente mareo y un poco de cosas. Entonces hay gente que le tiene miedo a las alturas. Hay gente que le tiene miedo a las agujas, ¿sí? A las inyecciones. Es un pánico, no todo el mundo lo tiene, pero algunos lo tenemos, algunos lo sufrimos. Hay otros que le tienen miedo, por ejemplo, a emprender nuevas cosas. Hay miedos que han venido apareciendo. Entonces, hay gente que le tiene miedo a lo desconocido y por eso no emprenden. No son capaces de lanzarse a emprender aventuras nuevas, digámoslo así, un nuevo negocio. No, hay gente que le tiene miedo hoy en día al matrimonio. Entonces hay gente que no se casa porque le tiene pánico al matrimonio, ¿sí? Hay gente que le tiene miedo a formar una familia, gente que le tiene pánico a tener hijos, gente que le tiene miedo a tener relaciones que de pronto puedan dejar en evidencia sus debilidades. Hay hombres que se sienten intimidados por mujeres que de pronto tienen buenos cargos, buenos trabajos. Entonces los hombres como que esa mujer como que me intimida. Hay hombres y mujeres que tienen miedo a las relaciones porque de pronto el otro se da cuenta que tiene algún defecto o que de pronto no es de tan buena familia como decía ser, etcétera y etcétera. Hay miedos que vienen sobre nuestras vidas, pero es más, hay gente que le tiene miedo hasta el éxito. Hay gente que es muy conformista, le tiene miedo a triunfar. Pero hay un miedo generalizado y es el miedo al fracaso. Todo el mundo le tiene miedo a fracasar. ¿Por qué no emprendemos muchas veces cosas que nos reten?
porque le tenemos miedo al fracaso. Hay gente que le tiene miedo a salirse del trabajo donde está y emprender una aventura de montar un negocio o hacer algo porque de pronto está contento con el salario mínimo que tiene. Y con el mínimo se conforma y dice, no, es que yo con esto vivo. Si yo me quedo sin trabajo 2 meses, me muero, me vuelvo loco. ¿Correcto? Es un miedo generalizado. El temor es el reverso de la fe. Escúcheme bien. El temor significa no creerle a Dios, lo que Dios dice. Pilas con lo que les estoy diciendo y lo que vamos a estudiar en esta noche. El temor es enemigo de la fe. Todo lo contrario. Usted dice, bueno, pero ¿cuál es el antónimo de la fe? El temor. Ahí tiene uno. La fe nos hace caminar detrás de cosas que no podemos ver. La fe nos da esperanza, la fe nos anima, el temor no. El temor nos desanima y el temor impide que nosotros podamos emprender. Entonces, lo contrario a la fe es el temor. Y cuando nosotros tenemos temor es porque hemos dejado de confiar en Dios. Los temores simbolizan o significan que nosotros no estamos confiando plenamente en Dios. Esta semana hablaba con una mujer que me decía, yo realmente creo que no le creo a Dios. Así me decía, yo dudo del poder de Dios. Y mis amados, la Biblia dice que no seamos como las olas del mar, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que no dudemos del poder de Dios. ¿Por qué nosotros no logramos ver muchas veces un milagro? Porque dudamos de que Dios puede hacer un milagro y dudamos de que la palabra de Dios es verdad. Entonces es increíble cómo la gente tiene que tener un amuleto para poder creer y no pueden simplemente creer por lo que Dios dice en su palabra. Si Dios dice que Él lo hará, Él lo hará. Esta mañana estudiábamos en el devocional Levíticos capítulo 26 y el Señor le decía al pueblo de Israel, si ustedes guardan mi ley y mis mandamientos, yo los bendeciré y haré que venga lluvia sobre sus terrenos y derramaré bendición en abundancia. ¿Por qué no le creemos a Dios? Si Dios dice que Él derramará bendición sobre nuestras vidas, así será, pero debemos ¿qué? Guardar su ley y sus mandamientos. Amén. Pero hay gente que sufre de temores. Vamos a leer Job capítulo 3, versículos 25 y 26. Job 3, versículo 25 y 26 dice, lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. La versión tradicional dice, lo que temí, eso me aconteció. Job expresa en el capítulo 3 del libro de Job, dice, yo le tenía miedo y a lo que le había tenido miedo, eso me ocurrió. Pilas con esa frase. Porque Job debió soportar unas pruebas extremas. Unas pruebas que cualquier mortal hubiera desfallecido ante la primera, por ejemplo. ¿Sí? Voy a anunciar las pruebas que Job debió soportar. Job en el capítulo 1, el versículo 14 y 15, Job tuvo que soportar violencia en su contra. En primer lugar, dice la palabra del Señor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias: sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeanos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó
para contárselo. Unos hombres muy violentos, una pandilla de una región cercana a donde Job vivía, vinieron a la casa de Job y lo robaron. Le robaron todos sus animales e hicieron una masacre en la hacienda de Job. Mataron a todos sus trabajadores. Mis amados hermanos, nosotros le tenemos pánico, miedo a que hagan actos violentos en contra nuestra, ¿cierto? Vivimos en una sociedad de tiempos violentos, en una sociedad en la cual ya no podemos salir confiados en ningún lugar del mundo, mis amados hermanos. Ningún lugar es seguro sobre la tierra. Hay robos, atracos, homicidios, violaciones, atentados terroristas, etcétera. Todo lo que uno se pueda imaginar está sucediendo fuera de casa y aún muchas veces dentro de casa. Usted prende el noticiero y usted ve noticias que usted ni se imaginaba que pudieran suceder. Ya no hay un lugar seguro en el mundo. Recuerdo algo que me llenó a mí de asombro. Un general del ejército de Colombia que persiguió a los terroristas de esta nación durante un poco de tiempo y su familia estaba amenazada. Y mientras su familia estuvo en Colombia y mientras él fue general del ejército, nunca les pasó nada. Y un día este hombre mandó a su esposa y a su hijo a un tour por Medio Oriente, y en Turquía un atentado terrorista de los de ISIS, y ahí cayeron la esposa y el hijo del general. Y uno dice, nunca les pasó nada en Colombia, y sí les pasó por allá en otro lado. Mis amados hermanos, porque no hay un solo lugar de la tierra que esté seguro. Ya usted no puede sacar dinero del banco tranquilamente porque le da miedo a que lo marquen, a que sea víctima del fleteo. Ya usted se da cuenta, la inseguridad es tal y la desconfianza de nosotros es tal que usted se da cuenta que todas las puertas tienen rejas, todas las ventanas tienen rejas, todo el mundo está prevenido. Ya ni siquiera en la policía confiamos. Ya no confiamos en nadie, con eso les digo todo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos un temor generalizado y es un miedo a que pueda haber violencia en contra nuestra. Job le tuvo miedo a eso y eso le sucedió. Mis amados hermanos, uno tiene que no dar papaya. Uno tiene que cuidarse y andar encomendado en las manos del Señor. Si algún día algo llega a suceder, mis amados hermanos, tengamos en cuenta que lo que ha de suceder, pero que no sea por distracción nuestra, que no sea porque nosotros dimos papaya. Un temor generalizado a que alguien tome venganza o violencia contra nosotros. ¿Cuántas veces mandamos nuestros hijos al colegio y uno dice, santísimo Dios, pasando la calle, que nadie les vaya a hacer nada? ¿Por qué no dejamos los hijos solos con un desconocido? Uno nunca sabe qué le puedan hacer a los muchachos, ¿cierto? En segundo lugar, escúcheme bien, Job tuvo que experimentar algo a lo que mucha gente le tiene temor: ataques de demonios, maldiciones sobre su vida. El versículo 16 dice de Job 1: mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia: cayó del cielo fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Présteme mucha atención y vamos a leer ese versículo una vez más. Dice uno de los mensajeros que llegó delante de Job, le dijo: cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas. Debemos aclarar que la tragedia de Job, la violencia en su contra, la enfermedad que luego le vino, la desgracia económica y la calamidad familiar, tuvieron su origen como iniciativa de Satanás, no como un castigo de Dios. Escúcheme bien.
El que tuvo la iniciativa para que todas esas calamidades vinieran sobre Job fue el diablo, no fue Dios. El versículo dice que el siervo llegó diciendo: cayó del cielo el fuego de Dios. Pero resulta que ¿quién había enviado ese fuego? Satanás. ¿Por qué? Porque dice el capítulo 1 que un día se presentaron delante de Dios los hijos de Dios, dentro de los cuales estaba Satanás. Y el Señor le dijo a Satanás: oye, ¿no has visto a mi siervo Job, hombre recto, íntegro, intachable? Y él dijo: sí. Pero ¿será que es que Job le teme a Dios de balde? Si es que Job le tiene respeto a Dios porque usted lo tiene guardado, lo tiene cubierto, lo tiene protegido. Simplemente que pierda sus cosas materiales y vas a ver cómo reniega de ti en tu propia cara. Entonces Dios le dijo a Satanás: haz como tú quieras, pero no le vas a tocar la vida. Entonces en ese momento Satanás tuvo autorización para traer desgracia sobre la vida de Job. Pero fue el diablo el que la trajo sobre él, no fue un castigo de Dios. El pecado de Job no fue el temor, escúcheme bien, porque los temores todos los tenemos, todos le tenemos miedo a algo, ¿correcto? El temor no fue el pecado de Job. La calamidad y las desgracias que vinieron sobre Job fueron iniciativa del mismo diablo. Y aquí nosotros debemos aclarar esto muy bien. La Biblia dice claramente en Efesios capítulo 6 versículos 10 y 12. Busquemos Efesios capítulo 6, por favor. En el versículo 10 al 12. Y el apóstol Pablo nos aclara esto, dice: una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias ¿de quién? Del diablo, dice allá. Manténganse firmes contra las estrategias del diablo. Y el versículo 12 dice: pues no luchamos contra carne ni contra sangre, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Pilas con esto. A diario nosotros pensamos que las personas que vienen a hacernos daño, que las personas nos quieren amargar a nosotros la vida. Hay muchos que tienen enemigos, hay gente que se levanta para hacerle daño a otros, pero lo que la Biblia nos dice es que no son las personas. Nuestro problema no es contra el vecino del barrio, ni contra el vecino de la finca, ni contra el hombre que usted tuvo problemas por allá en el taller, ni en el trabajo. El problema no es con él. Dice la Biblia que el problema es contra los demonios que lo dominan en su pecado. ¿Cómo así? ¿Hay demonios que dominan la persona? Sí, mi amado hermano. La Biblia es muy clara en decir que nosotros estamos cubiertos por Dios si somos íntegros delante de Él, si somos rectos. Pero cuando pecamos, abrimos puertas para que los demonios entren, mis amados hermanos. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Cuando la persona se emborracha, cuando una persona va y toma alcohol y se mete a una cantina, en los bares y en las cantinas hay espíritus inmundos esperando que la gente se emborrache para poseerlos. Y por eso es que muchos borrachos llegan y destruyen la casa y golpean a la mujer y dicen groserías, se transforman por completo, y al otro día cuando se levantan dicen: uy, pero yo no me acuerdo de nada. No era solo la borrachera. ¿Sabe qué pasó? Abrió una puerta y el demonio tomó control sobre el cuerpo de esa persona. La ira actúa de la misma manera. Un hombre que un día tiene un disgusto con alguna persona y el diablo dice: este tiene rabia contra fulanito de tal, este no ha perdonado, y el Señor dice que nosotros debemos perdonar. Y como no ha perdonado, empieza a tramar en su mente pensamientos de venganza contra esa persona. Y el diablo dice: ah, mire, este fulano está pensando en vengarse de tal otro. Vaya, y le manda un espíritu de ira, de sed de venganza.
Y ese espíritu entra y posee a la persona y le coloca las herramientas, le coloca todo para que esa persona vaya y actúe en contra de otra. Mis amados hermanos, el problema no es contra los seres humanos, no es de carne y hueso. El problema es contra los espíritus que gobiernan a las personas. Otro ejemplo: cuando hay hombres atados por la pornografía, ¿qué sucede? ¿Qué los gobierna? Un espíritu de inmoralidad que los incita a ver esas imágenes y alimentarse constantemente de esas imágenes. La única manera de que ese hombre pueda sacarse todo eso a la cabeza es renunciando a ese espíritu y haciéndole una liberación. Nosotros tenemos el poder de decir: Señor, no más, dame paz, dame tranquilidad en el corazón, saca todos esos espíritus inmundos de mi vida, de mi corazón. Pero hay personas que en sus fuerzas son incapaces. Por eso necesitamos entregarle nuestra vida al Señor y que otros puedan orar por nosotros también. Que otros puedan orar y ellos puedan ser libres. La Biblia dice que el Señor nos dio autoridad a nosotros, potestad, para que en el nombre de Jesús sean echados fuera los demonios. Amén. No es que nosotros tengamos el poder, es que el poder es de Dios, y en el nombre de Cristo Jesús se van todos los espíritus inmundos. Porque no hay ningún otro nombre sobre la tierra en el cual haya poder más que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Entonces debemos entender que Satanás quiso atormentar a Job. ¿Y de qué manera lo atormentó? Dice que fuego cayó del cielo y destruyó por completo ¿qué? El rebaño que Job tenía y a los pastores de Job. Hay gente que dice: es que el diablo me está persiguiendo. Mi amado hermano, pues si usted no está a cuentas con Dios, nada de raro. Yo he entrado en lugares donde he tenido que ir a orar, donde realmente hay fuerzas del demonio allá, y uno siente que están los espíritus inmundos ahí, y es necesario orar y reprender y llevar hermanos y orar por ese lugar para que todas esas fuerzas del demonio salgan de esos lugares. ¿Correcto? Que el diablo es real. Mi amado hermano, la Biblia dice que nuestro problema no es contra los seres humanos, sino contra ¿quién dice ahí? Contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y espíritus malignos de los lugares celestiales. Muchos problemas y circunstancias que vienen y van en nuestras vidas son maldiciones. Por eso Primera de Juan 1:9, busque ahí, Primera de Juan 1:9, ¿qué dice la palabra del Señor? Primera de Juan 1:9, dice el Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso implica que cuando usted se arrepiente en el nombre de Jesús, mi amado hermano, cuando usted viene y le pide perdón al Señor por toda su vida pecaminosa, y la Biblia dice que todos hemos pecado, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay uno solo justo sobre la tierra que no haya pecado. Entonces todos nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Y si nosotros confesamos nuestro pecado, ¿con quién, pastor? ¿Con usted? No, mi amado hermano. Usted tiene cara de buena gente, no me va a contar sus pecados a mí. ¿Oye? De pronto me puedo llevar una mala imagen. Uno dirá: hola, pero quien la ve, ¿no? Con esa carita de ángel, y mire la pecadora. ¿Ah? No, con el pastor no, con Dios directamente. Usted no tiene por qué contarle sus pecados a otra persona. Eso es entre Dios y usted. El Señor dice que entremos a nuestro aposento y cerrada nuestra puerta del cuarto, hablemos con Él, oremos a Él, confesando nuestros pecados. Y dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es ¿qué? Fiel y justo para perdonarlos. Si usted se arrepiente en esta noche de sus pecados, mi amado hermano, el Señor es fiel y justo para perdonarlo, haya hecho lo que haya hecho. Una mujer fue sorprendida en adulterio
Y el Señor le dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra contra esa mujer. Y nadie fue capaz de lanzar la primera piedra. Pero después de que todos se fueron, el Señor le dijo a la mujer, a la que había sido sorprendida en adulterio: levántate y no peques más. El problema de la gente es que vienen y se arrepienten muchas veces y salen y siguen pecando. Hay puertas que están abiertas para que el demonio entre y traiga maldición. Pero el Señor dice que si nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. ¿Y qué? Y limpiarnos de toda maldición, mi amado hermano. Limpiarnos de toda maldad. Eso quiere decir que si usted en esta noche le dice: Señor, perdóname porque he sido fornicario, adúltero, mentiroso, ladrón, Señor, el Señor nos perdona. ¿Y sabe qué sucede? Se cierran las puertas que habían para que el demonio tomara control sobre su vida. Déjeme contarle una triste historia. Cuando un hombre o una mujer casados le es infiel a la pareja, caen en adulterio, ¿sabe cuál es la primera consecuencia del adulterio? La ruina económica. La familia empieza a sufrir escasez, ya no rinde la plata. Por ahí empieza el diablo a hacer ferias y fiestas, empieza a robarse la economía y empieza a robarse la paz del hogar, y empieza la mujer a estar con celos y el hombre a estar con mentiras y con misterios. El diablo entra y controla el hogar y destruye, coloca divorcio, coloca separación y destruye los niños, destruye los hijos. Mis amados hermanos, cuando el hombre peca, siempre hay una consecuencia. Y esa consecuencia está ligada a maldiciones sobre la vida de ese fulano que ha pecado. Por eso es necesario arrepentirnos y confesarle a Dios nuestros pecados. Y el único que tiene el poder para limpiarnos de esas maldiciones se llama Jesucristo de Nazaret, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Su preciosa sangre nos redimió y nos lavó. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dele gloria a Dios en esta noche, dele gloria al Señor. Bendito sea nuestro buen Dios. En tercer lugar, lo que muchos le tienen miedo: a que se les acabe la plata. Job tuvo que experimentar lo que es una pérdida de su soporte financiero. Job 1:17 dice: mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia: 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contarse. Job sufrió la pérdida de sus camellos y sus sirvientes a manos de otro pueblo, de los caldeos. Ellos se llevaron el soporte que sustentaba el sostenimiento de las haciendas de Job. Acabaron con el recurso humano y parte de la maquinaria de las empresas de Job. Los tractores de Job eran sus camellos, los bueyes. Los ladrones de los caldeos vinieron y saquearon a Job. La inestabilidad laboral, mi amado hermano, y financiera es una de las mayores preocupaciones nuestras en el día de hoy. El estrés que produce el trabajo está llevando a muchos a estar enfermos, pero el estar sin empleo puede conducir a las personas a perder el control sobre sus vidas. Muchos se deprimen, se aíslan, se sienten menospreciados. El mundo está acabando a las personas por las competencias laborales que está creando. Hoy en día la gente se desespera si a los 22 años ya no tiene empleo. La gente tiene un afán hoy en día porque si usted no está empleado se desespera. Hay gente que es feliz solo cuando tiene dinero entre el bolsillo, pero si no tiene plata no puede ir al parque a dar una vuelta con los hijos porque se amarga. Hay gente que no puede pasar 2, 3, 4 días sin trabajo porque se vuelven locos. ¿Sabe qué significa? Que no confían en Dios, que no creen en Dios. Una cosa es proyectarse y planificar, eso está bien. El perezoso, Dios no lo prospera.
Pero cuando usted ha sido diligente y le sucede algo como lo de Job, perdió la empresa y todo lo que tenía en un solo día. En un solo día los ladrones dejaron a Job limpio, mi amado hermano. Cuando esas cosas suceden, ¿qué pasa? La gente se desespera, la gente se estresa, la gente empieza a confiar en los hombres y empieza a colocar la mirada en los hombres y quita la mirada de Dios. Ay, mis amados hermanos, si el mismísimo Señor Jesucristo dijo, si Dios cuida, si su Padre que está en el cielo cuida de las aves y cuida de los lirios, ¿por qué no va a cuidar de ustedes? La Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia mendigando el pan. Somos tan desagradecidos. A veces las empresas fracasan. Es normal en esta dinámica del mercado, mi amado hermano. Yo recuerdo mucho que mis padres tenían un montallantas y los empleados de mi papá trabajaban turnos de 24 horas y terminaban un turno de 24 horas y salían a emborracharse, porque salían todos con dinero, se les pagaba al diario y salían y se emborrachaban porque ellos pensaban que esa mina iba a estar para toda la vida. Y un día una directriz del gobierno decidieron abrir una vía entre Bogotá y Bucaramanga por el lado de Chiquinquirá. Y resulta que el tráfico pesado empezó a coger por el lado de Chiquinquirá y ya no iban por Tunja. Y se acabó el trabajo en la noche, que era cuando los empleados les iba bien. Se acabó el trabajo y lo que no ahorraron se lo bebieron, y muchos de ellos están en la ruina y en la pobreza total, entrados en años por no haber planificado, por no haber pensado en lo que podría pasar alguna vez. Usted tiene que estar pensando en lo que podría pasar, pero no tiene que desconfiar de Dios. Hay empresas que cierran, sí, hay empresas que cierran. Hay empresas que despiden empleados, hay empresas que despiden empleados. Pero el pensar que usted se va a morir de hambre es desconfiar de Dios. El Señor dice en su palabra que el que no provee para su casa, a los varones nos habla, el que no provee para su casa es peor que un incrédulo, dice Él. ¿Y sabe qué pasa con los incrédulos? Se van al infierno, dice el Señor en su palabra. Entonces ese miedo a perder el trabajo, ese miedo a perder la empresa, mi amado hermano, si usted confía en Dios, Dios va a abrir puertas de empleo. El corazón de Job necesitaba ser probado. ¿Sabes qué le dijo Satanás a Dios? Le dijo, quítale sus posesiones, sus riquezas, y verás cómo reniega de ti en tu cara. Y el diablo dijo, ay, le acabé con toda la hacienda a Job. Le maté el ganado, le quité los camellos, le maté los sirvientes. Ahora sí va a renegar de Dios. ¿Ha renegado usted de Dios alguna vez cuando quedó sin empleo? ¿Ha renegado de Dios cuando quedó sin trabajo, cuando la empresa se vino a pique? ¿Alguna vez le ha echado la culpa a Dios? ¿Pero por qué, mi Dios? Y Dios arriba está diciendo, este hijo mío. En cuarto lugar, Job sufrió una de las pérdidas que muchos mortales no aguantan. Job sufrió la pérdida de sus hijos. Job capítulo 1 versículo 18 y 19 dice: no había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia: sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los cuatro costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselos. ¿Sabe qué sucedió? Los hijos de Job estaban de parranda. Hay dos temores que los seres humanos tenemos. Uno, a un desastre natural. La gente le tiene pánico a un terremoto, un temblor, un tsunami, un huracán, un tornado.
La gente le tenemos pánico a los desastres naturales. Muy pocos estamos preparados para un desastre de esos. Yo recuerdo ese día que hubo ese temblor durísimo. Aquí estaban varias de las mujeres, estaban orando un martes a las 4 de la tarde. Habían llegado para iniciar el tiempo de la oración. Estábamos con mi esposa, yo estaba arriba en el apartamento y tembló, que yo sentí que ese apartamento se iba a venir para el suelo. Y encomiéndeme al Señor y coja a mis hijos y saque a mis hijos. Me vine para acá, para el templo, y vi a mi esposa, a las mujeres clavadas orando y pidiéndole al Señor. Claro, eso fue un susto muy bravo. Y salí después de que pasó el temblor y miré en la calle y estaba todo el mundo ahora sí pidiéndole a Dios. Se acabaron los ateos ese día en Colombia. Ahí sí todo el mundo se acordó de Dios. Mis amados hermanos, nadie está preparado. Eso es uno de los grandes temores del ser humano, un desastre natural. Nadie está preparado para un evento de esos. Pero ese es pasajero. En el caso de Job, sufrió una pérdida que es mucho más fuerte, la pérdida de sus hijos. Cuando alguien pierde un hijo, es un golpe del que tal vez le va a costar mucho recuperarse en su vida. Se necesita una sanidad del corazón y colocar todo en manos de Dios y creerle mucho a Dios para poder soportar la pérdida de un hijo. Y Job no perdió uno, perdió 10 en el mismo día, 7 varones y 3 muchachas. Perdió los 10 hijos en un solo día. Y los perdió de una manera trágica. En el lugar donde estaban emparrandados, se cayó la casa. Dice que un viento recio, un viento fuerte, azotó la casa por los 4 costados. Yo creo que eso fue un tornado. Y la casa se vino abajo y todos se murieron. Una cosa es que usted le digan que la empresa fracasó, que se quedó sin trabajo. Pero otra cosa distinta es que le digan que sus hijos fallecieron todos. Job entró en un momento de desesperación. Job, en su carne, siendo un hombre recto, íntegro delante de Dios, sufre esas calamidades, esas desgracias. Y ahí no paró todo. Después de que el enemigo le quita la riqueza, las posesiones, le quita los hijos, va y vuelve y se reúnen en el cielo. Y Dios le dice a Job, a Satanás, le dice: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. ¿Has visto a mi siervo Job? Le volvió a recordar, hombre íntegro y recto. Y dijo: claro, no ha renegado de ti, pero deja que le toque la vida. Déjalo que le caiga una enfermedad y vas a ver, piel por piel, dice ahí Satanás. Y verás cómo reniega de ti. Y el Señor le dice: listo, perfecto, tócalo, pero no le quites la vida. Dios le da la autorización al diablo. Y el diablo va y trae sobre Job, dice el capítulo 2, versículos 7 y 9. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué tal los consejos de la mujer? La mujer lo vio tan desesperado que yo creo que si hubiera estado en este tiempo Job en una unidad de cuidados intensivos, la mujer le hubiera dicho al médico: ¿sabe qué? Desconéctelo. Ese pobre infeliz se muere, desconéctelo. ¿Sí? Le cayó una sarna a Job, que la única manera de sentir medio alivio era cogiendo un tiesto, una teja que va rota por ahí, y cogió y empezó a rascarse por todo lado. Pobrecito. Imagine usted, en esa época no había antibiótico, no había penicilina, no había nada con qué tratar a ese pobre infeliz. Tome agüita, hierbas y échele otra cosita por ahí, un ungüento. Con aceite y con vino sanaban en esa época. ¿Ah? Entonces, ¿qué sucedió? Que Job le cayó una penosa enfermedad en quinto lugar. Todas las plagas que usted haya pensado que en algún momento le pueden venir, le vinieron a Job.
¿Todo por qué? Simplemente porque Dios estaba probando la fe de Job. Un hombre del cual la Biblia dice que era íntegro delante de él. Imagínense ustedes, si el Señor permitió que Job fuera probado de esa manera, ¿cuántas pruebas atravesaremos nosotros? Tal vez nosotros no seamos tan íntegros ni rectos como Job, ¿sí? Porque la Biblia dice que Job era recto e íntegro, no había ninguno como él en ese momento sobre la tierra. Pero ¿qué de cuando viene enfermedad sobre nuestras vidas? Job supo lo que era estar enfermo y convaleciente. Aún sus propios amigos, si usted lee después, se sorprendieron de lo mal que estaba Job, y su esposa le incitó a maldecir a Dios. Cuando un cristiano se enferma, ahí le dicen a uno, ahí está, no, vaya, órele a su Dios, vaya, pídale a ver, como si los cristianos no tuviéramos derecho a enfermarnos. En la enfermedad se pierden las fuerzas, mi amado hermano, y es cuando muchos apelan a Dios o se aíslan totalmente de Dios. Es una prueba crucial en la vida de una persona, porque una enfermedad hace que la persona se sienta vulnerable, impotente al no poder hacer nada por salvar su propia vida. El que está en una enfermedad terminal llora y se sentirá triste, amargado muchas veces, se sentirá congojado y afligido porque dice, ¿yo qué puedo hacer? Los médicos, todo lo que puedan hacer, estarán haciendo. Todo el dinero que tenga, si uno le dijeran, si usted da 100 millones y se salva, yo creo que si uno los tuviera, los da. Pero una persona en un estado terminal, ¿ustedes se imaginan la aflicción en su espíritu? El saber que su vida no depende ya de él, que su vida está en manos de otras personas y aún de Dios. En una enfermedad crítica, la persona se puede acercar a Dios o aislarse por completo de Dios. Van y buscan al brujo, van y buscan al hechicero, van y buscan al tegua, van y buscan a todo el mundo, buscando salvación, buscando pegarse de la vida. Aún con todos los problemas que Job experimentó, jamás pecó contra Dios, dice la Biblia. Jamás Job le atribuyó a Dios los males que le habían acontecido. Escúcheme bien, en ambas pruebas Job contestó de la siguiente manera. En primer lugar, Job alabó a Dios en medio de sus dificultades. Job capítulo 1, versículos 20 al 22. Lea muy atentamente, mire, Job 1, del 20 al 22 dice: Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. ¿Estaba afligido Job? Claro, estaba atormentado por todo lo que le había pasado. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar, dice la Biblia. ¿Para qué se postró en el suelo? Para quejarse, ¿no? Como muchos se botan de cabeza y ¿qué pasó Dios conmigo? Pero si con lo bueno que era yo. No, señor. La Biblia dice que Job sintió aflicción, le dolió, pero se botó en el suelo para adorar a Dios. Y mire lo que dice Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó, dice la palabra de Dios, porque no culpó a Dios. Un verdadero hijo de Dios, mi amado hermano, mi amada hermana, íntegro y recto, que confía en Dios en medio de las pruebas, alaba y glorifica el nombre del Señor. El problema es cuál es nuestra actitud. Tenemos miedo a perderlo todo. ¿Cuál es nuestra actitud cuando perdemos a esos seres queridos? ¿Pero por qué Dios se lo llevó? ¿Pero por qué Dios? ¿Qué sucede cuando la gente
pierde sus posesiones, sus riquezas, lo que más quiere y lo que más adora. Mis amadas hermanas, ustedes están muy bonitas, pero un día se van a arrugar. Nosotros los hombres, con lo guapos que somos, un día también vamos a estar arrugaditos, si el Señor lo permite. ¿Correcto? Y entonces, ¿cuánta gente anda buscando? Hacen ejercicios, se inyectan cosas, se hacen un poco para no aviejarse. Y el día que se sienten viejos, maldicen a Dios. La Biblia dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para que cuando vengan los días malos no reniegues de él. ¿Ah? Porque es que viejos, ya hasta las muelas duelen, dice la palabra de Dios. Las molenderas, las muelas se caen, dice la Biblia. Eso dice. Entonces, mis amados hermanos, Job alabó y glorificó a Dios. ¿Cuántos de nosotros en medio de una enfermedad, por allá con chikungunya y dengue, se han botado sobre sus rodillas y han dicho: alabo el nombre del Señor? Ninguno. Otra pasta de acetaminofén. Mis amados hermanos, realmente nosotros somos capaces de alabar y glorificar al Señor en pruebas tan difíciles como las que afrontó Job. ¿Cómo está siendo tu actitud en medio de las pruebas? Todos los días levántate y alaba al Señor, dale gracias a Dios que tienes un día más de vida. La Biblia dice en Eclesiastés: vale más perro vivo que león muerto. ¿De qué sirve que el león sea el león si está muerto? Dice la Biblia: es preferible ser por ahí un perrito, pero estar vivo. Mientras nosotros tengamos vida, nosotros podemos levantarnos y decir: Señor, si ayer me fui a la ruina, hoy me voy a levantar y tú me vas a prosperar, Señor. Si hoy estoy enfermo, Señor, yo sé que tú me puedes sanar. Si el hogar se ha destruido, mi amado hermano, usted diga: Señor, yo sé que tú puedes recomponer mi casa, mi familia, mi hogar. Pero mi amado hermano, alabe y glorifique al Señor. Amén. En segundo lugar, Job capítulo 2, versículo 10. Segundo lugar, Job aceptó la voluntad de Dios. Ay, ay, ay. Copie eso y cópielo en mayúscula, cópielo en rojo, subráyelo. Job aceptó la voluntad de Dios. Dice Job 2:10. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. ¿Leyeron la respuesta de Job? Cuando su esposa le dice: ¿por qué no maldices a Dios más bien y te mueres? Qué bella esa mujer, ¿no? ¿Cuántos quieren una así? Ninguno, ¿cierto? Una mujer que le diga: mi hijo, maldiga a Dios y muérase más bien. Ajá, harto lo quería la mujer. La mujer ya estaba desesperada de ver la situación de Job. ¿Cuántas abandonan al marido o cuántos maridos abandonan a su mujer ante la primera dificultad en el matrimonio? Eso es lo que esta mujer le estaba diciendo. ¿Sabe que estamos en problemados y usted ya no es útil? Muérase. ¿Cuántos abandonan a la mujer o cuántas mujeres abandonan al hombre ante una dificultad? ¿Sabe usted hoy en día que los hogares se separan más por falta de dinero que por falta de amor? La mujer, cuando ve que el hombre no es capaz de proveer, dice: bueno, mijo, hasta luego, porque a mí se me están pasando los años y usted no funcionó. Nunca salimos de pobres. Las parejas se separan más por problemas financieros que por falta de amor. Mis amados hermanos, Job aceptó la voluntad de Dios y le contestó a su esposa de esta manera: oye, ¿aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Mi amado hermano, ¿usted está dispuesto a aceptar simplemente las cosas buenas de Dios? La gente alaba a Dios cuando recibe bendiciones, pero si viene una prueba, ¿qué? Si viene una prueba, ¿qué? ¿Cómo actuamos? ¿Aceptamos la voluntad de Dios? La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable
y perfecta. Aunque no es fácil, un hijo de Dios estará siempre dispuesto a someterse a la voluntad de su Padre. Aunque por un momento no podamos comprender lo que está sucediendo, debemos aprender a aceptar la voluntad de Dios. Amén. ¿Estamos dispuestos a aceptarla? ¿Seguros? Uy, santo, yo como que la pienso 2 veces. ¿Sabe por qué? Porque es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero a veces no entendemos. Créanme que el trato de Dios, dice el Señor, que los corazones de nosotros, que nuestra fe debe ser probada como se prueba el oro. Y el oro tiene que derretirse, fundirse allá. Lo calientan hasta que vuelve a estar en su estado líquido. ¿Saben para qué? Un día le aprendí eso al hermano Ulpiano. Él me enseñó que cuando las joyas se rompen, no es que le estén haciendo brujería a la persona. ¿Usted se acuerda que la gente se le rompe un anillo y dice, santísima Biblia, uy, me están chuzando el muñeco quién sabe en dónde? ¿Cierto? Eso es brujería que me están haciendo. No, ¿sabe qué sucedió? Que el joyero no era tan buen joyero. El joyero, limpiando la joya, o sea, purificando el oro, no lo purificó bien, le dejó una impureza y por ahí es donde se rompe la joya de oro. La dejaron impura. Lo que el Señor dice es que nosotros tendremos que ser probados hasta que sea limpiada toda impureza, mi amado hermano, hasta que el corazón quede limpiecito. Pero ese proceso duele y ese proceso cuesta. El buen pastor la vida da por sus ovejas. Y el pastor tenía algo que se llama el cayado, la varita del pastor. Y el pastor cogía la varita y cuando una oveja se salía del redil, él con el bastón la volvía a meter en el redil. Iba y la buscaba y la traía y decía, ay, esta ovejita se me salió del rebaño, ¿no? Se me quería ir. Pero la oveja sigue mirando para afuera del redil y sigue mirando y dice, uy, por allá hay otros pastos, están medio amarillitos, pero yo quiero ir a probar de ese pasto. Y vuelve y se sale la oveja. Y entonces el pastor pacientemente va y la busca. Dice la Biblia, ¿acaso no dejará el pastor las 99 ovejitas para ir a buscar una que se perdió? Y se va por esa oveja que se perdió. Y va y la busca y la encuentra y dice, venga para acá, ovejita, ¿usted para dónde iba? Pero resulta que la oveja, por tercera vez, se sale del redil. Y el pastor se afana y dice, ¿qué se haría ahora? Y va y la busca y con el bastón le parte una pata a la oveja. Así sucede en la vida real, mis amados hermanos. Le parte la pata a la oveja y la coge y la levanta en sus brazos y la carga y la lleva hasta el redil y allá la sana. Cuando la oveja se vaya a salir por 4ª vez, levanta los ojos y se acuerda que el pastor le partió una pata y no se vuelve a salir. ¿Oyó? Para eso funciona el cayado del pastor. Mi amado hermano, a veces a Dios le toca así con nosotros. Por las buenas nos ha llamado la primera vez y ven para acá, chiquito, que yo te amo. Ven, chiquita, que yo no te quiero dejar ir. Y la oveja mira y dice, ay, pero es que está tan guapo, lástima que sea borracho, pero está muy lindo, pastor. Y va y se sale y le pega el viajecito. Y el pastor va y le dice, mamita, no se unan yugo desigual. Papito, mire que esa mujer no le conviene. O sea, el problema que sea. Porque las tentaciones no están únicamente en buscar pareja por fuera. Hay muchas cosas que llaman la atención del mundo. Y el pastor va y rescata a la oveja. Pero mi amado hermano, cuando Dios ve que ya esta oveja se nos va a perder, dice, no, Señor, este está planillado para el reino de los cielos y a mí no se me va a perder. Y a veces vienen las pruebas difíciles. Yo no sé si tú estás afrontando alguna prueba, pero Romanos 12:2 dice el Señor en su palabra: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien
Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Si a usted le dicen que viniendo a la iglesia le lavaron el cerebro, tienen toda la razón, porque la Biblia dice que el Señor nos cambiará la manera de pensar. Y dice: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Solo, Romanos 12:2, solo cuando nosotros permitimos que Dios nos cambie la manera de pensar, nos cambie la manera de ver, vamos a entender: con razón Dios me quitó esto, si es que eso era lo que me apartaba de su voluntad. Con razón Dios me tuvo que quitar esto y tratarme a mí y pasarme a mí. Miren, ayer estaba viendo una entrevista que le hicieron al que era arquero del Barcelona, Valdés, Víctor Valdés. Durante años fue estrella del Barcelona, un hombre que donde iba todos se lo daban porque era estrella del fútbol español y del club más reconocido a nivel mundial, el Barcelona Fútbol Club. Un día en un partido se lesionó una rodilla y él decía: el fútbol me desechó de un día para otro. Y me dijo: en España yo era una figura, pero me tocó ir a hacerme un tratamiento a una ciudad de Alemania donde nadie me conocía. Y me tocó otra vez aprender a manejar monedas. Ellos no manejan dinero en efectivo, todo se lo dan. Donde van, piden un café y la gente se lo regala. Y él decía: me tocó aprender a comprar un café y a manejar dinero y a subirme nuevamente en el metro y a desplazarme por una ciudad como uno más. Y dijo: pero le agradezco eso a la vida, que me volvió a la realidad, porque estaba en un mundo en el cual era irreal. Mis amados hermanos, cuando todo va bien, a veces vivimos en un mundo que parece irreal, pero cuando vienen las pruebas y Dios nos aprieta las tuercas y nos tiene que afinar para que cantemos bonito, es cuando nos cuesta. ¿Qué tal si oramos en esta noche? Aún con todos los problemas y dificultades que Job experimentó, teniendo miedo de que algún día le pudiera suceder alguna de estas cosas que le sucedió, jamás culpó a Dios, jamás renegó contra Dios y siempre estuvo dispuesto a aceptar su voluntad.